asigón tres personas seguidas muerto y tres también ya iban al hospital para la curada medical. At mga tiempos, sa ating report, sa ating idol, Abel Barrera. Idol, buenas. Idol, parejas sabi nosotros, tres personas muertos, mientras tres ellos han herido na una explosión que ocurrió mag-aalas 10 na del este lang Sabado na Claveria Street na barangay Zupor en Ciudad. Con el víctima yan iba enseguida con el tres víctima digo yan iba enseguida na cercano sa hospital para nila curada medical. Mientras, según con el acting city director, Police Colonel Alexander Lorenzo, antes de ocurrir el incidente, Idol Allen, pwede pa ko repeat asigón tres persona, no? Ya pwede ba kita sa mga nombres ng mga persona? actualmente, sigo que tiene para la autoridad en seguidas paciente el investigación, sobre este tiempo hace para la autoridad di na magkakalikwa ng nombre, el 13 sa muerto y también el viernes sa herido. Mientras tanto, parejas, meron na sa dito, sospechado, sospechoso persona, quien mismo ya pone un bagaje na mention ng incidente. So, la persona, ya pwede kita nota que naka-red shirt, baseball cap, and then pants. Ayun parejas. Okay, para informasyon na hindi natin mga listeners, pwede ba pwede po si national lugar? Yung presidente ng lugar, sa hotel ng Claveria Street, ang barangay Zupor. Okay, pwede ba kita sa seguridad ng mga tiempo? Pwede ba kita sa kapalan también Coronel Lorenzo, si cosa por motivo de este gran suceso? Actualmente es el tiempo, obviamente hablamos con nosotros, mag-idol, enseguida paciente en la área de investigación. So, hindi pa rin ang pwede man-preko. De repente con el City Director, si Gusto del Alexander Lorenzo. Actualmente el motivo una extorsion o dito. Pwede kita sabi kay mention naman ko na report kay Asigón el sospecha taon sa colorado camisa de pantalon maong y de sombrero. So pwede kita sabi siguro, no, mas detalye ko niya con el coronel. Sí. Pantalon sospecha de colorado. Alam ko sa dito. Lo mismo, igual así, durante también de antes, pues un tiempo, así es posible el orden de investigación de la autoridad. En la situación, aquí una incidente, que se haya apretado con la visión de la cual el checkpoint también se huaca, para pedir para ver. Ito na rin, yan po ba dali palabra al coronel si ko sa ang sila eksplosiba ya usa durante ko na ng suceso. Así como una autoridad, AMFO. Alright. Ammonium nitrate fluid oil. Wow. So mas ng detalles po sa kita ngayon na follow-up report di Idol Allen. So, ito mga tiempo lang, kailangan kita manasabi ko ng ating mga listeners confirmado, 3 personas y hasta enseguida muerto y el 3 también a un hospital para la curada medical. Gracias, Idol Allen. Thank you. Buenas noches con ustedes, mga idol, no? Tagay sa programa ni Aton, el pasada de mga noticias. Mientras tanto, pwede kita report asigún 3 personas ya salen seguidas muerto y 3 también ya iban al hospital para la curada medical. Ito yung mga tiempos, sa kita report, sa Idol Abel Barrera. Parejas, sabemos nosotros, 3 personas muertos, mientras 3 ellos han herido na una explosión que ocurrió mag-aalas 10
na Denes lang Sabado na Claveria Street na Barangay Zone 4 en Ciudad. Con el víctima y leva enseguidas con el 3 víctima digo ya iba enseguidas na cercano sa hospital para di la curada medical. Mientras según con el acting civil director Police Colonel Alexander Lorenzo antes se ocurrió el incidente. Sigun na 3 persona, no? Pwede makita sa kaya mga Londres ng mga persona. Actualmente, enseguida pa siempre el investigación o el orden de investigación sobre ese mga tiempo se pa el dato ng otoridad el masaka el di na magkalikuan ng nombre el 13 sa muerto y también el quien ya sa 3 herido. Mientras tanto, parineros, sabi kita no, tiene ese sospechado sospechoso persona el quien na mismo ya pone un bagaje na mention ng insidente. So, el persona ya pwede kita nota que naka-red shirt, baseball cap, and then pants. Ay, doon pa rin yun. Kasi Mason Oliver. Yung secondary ng Claveria Street, ang Barangay Zone 4. Okay, pwede makita sa Investigasyon. So, hindi pa rin na pwede man na kwento. De repente, kung may mga dragon City Director, si Police Colonel Alexander Lorenzo. Pagkakita el motibo un extortion o motibo. Pwede kita sabi kay Mason, pwede kita sabi siguro, no? Mas ng detalye con el coronel. Sí. Matagal sospechado de coronel. Palabras contigo. Lo mismo, igual la igual más de antes, hace un tiempo, si es posible el orden de investigación de la gobernadora. Porque la situación, aquí na mayroon incidente, ang kaya apretado con el visión de igual al step point, aquí Sí. sa Huanga, para pwede rin, para ver. Ya puede ba dali palabra el coronel si cosa at sin expresiva y usa durante con ese suceso. Así kung pinalagyan na otoridad tuwing AMNO. Alright. Ammonium nitrate fluid oil. So, más de detalles doon sabi kita luego Profes na follow-up report behind Idol Allen. So, ito yung mga tiempo, no? Kailan kita masabi ko ng lahat ng mga listeners confirmado, 3 personas ya sale enseguida muerto y el 3 también salen a un hospital para la prueba médica. Gracias, Idol Allen. Lo mismo, Parineros. Christian Francisco. Tonton Waton! Tonton Waton. Ok, mga kamigana, 5 minutos antes de a las 12 de la mediodía, salían aquí afuera que hay actividad de Yari City, flash, report, desde con el diato na field, reporter, ahí afuera, donde asigún una explosión, el que Yakuri, alin na barangay Claveria Street, na barangay Zone 4, donde 3 el muertos. Kita completa el report report of course, cosa que notice it's a conversation ang este na costa Colorado y también de costa de kita también de mga Flores ay Dolores no alikat el incidente ya ocurri también visible también mga kabrigada bien destrozado ngayon so far ya el autoridad no particularmente at police station 11 y el Samar City Mobile Force Company ya siya no ya tenga gani que man-reroute ko ng kwantos mga vehicle kita pasaki kaya este mga tiempo ta conduci pa el otro investigación o de gane mga kabrigada no otra vez
el insidente ocurre aquí mismo en Claveria Street, na Barangay Zone 4, cerca ng Old Parlor Shop, y también en cuantos mga tienda de flores, donde identificó mga kapigado confirmado, 3 ellas salen muerto, y también 3 del mga persona también, y ya puede llevar na hospital. Ese base na confirmación del diato ng City Director, Police Colonel Lorenzo Alexander. Okay. Okay, ang mga nagsindalan ay Luis, dali kita ang latest incident para po sa mga update ang kina-insidente ng explosion. Ay pila kami mga kabrigada, ay dali kami ang control hospitales sobre con el identificación, también el más para la investigación el motivo na incidente de explosión aquí mismo na Claveria Street. And what I say, dato ang latest, aquí na dato ang flash report na incidente de explosión report, tani pa ka dato na kortesiya del Zamboanga Press Club Incorporated. Tapi ko sila man-secure. Kaya dito mga otoridad, bomb squad, itabi ang aton mga medical team. Ako sa dito flash report, dito lagi na, of course, na dito yung station, sa Bangko Press. Clamor, Cooperated, Idol Luis Del Santos. Akin lang, bye-bye!